Becasimo en hora Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos en Velika Avlia, que es donde se hizo la comunidad sefaradí de Sarai, Bosna. Según los documentos que de ainda se topan en Sarai, los primeros asentamientos de judíos sefaradíes fueron en 1565 y en 1581 se hizo el primer Kal sefaradí, y que hoy en día funciona como un museo, que es el Museo Judío de Bosnia y Herzegovina. Y en este museo topamos un carar de materiales, por ejemplo lo que toca al holocausto, pero también objetos rituales, así que seguro textos en latino. Aquí a la sierra vas a ver una referencia a Laura Papo Bohoreta. ¿De qué se llamaba la Bohoreta? Para Mordi, que era la mayor de los hijos. Y esta Laura Papo se nació y engrandeció en Sarai, pero también moró en Estambul, donde fue a la escuela de la Alianza Israelita Universal y se empezó el francés y otras lenguas. Cuando voltó, se casó con Daniel Papo. Antes de esto era Laura Levi. Se casó con Daniel Papo en 1912 y después escribió La Mujer Sefaradí de Bosnia, 2 décadas después, 1931-1932. Aquí ella dice seguro que la mujer quiere que tome cuidado del hogar, pero también quiere que estudie y labore para mejorar el avenir de la familia. Ahora de esto, al empezar la Bohoreta estaba a favor de hacer aliyah, pero después trocó de opinión y pensó que era mejor quedarse en Bosnia, y por esta razón en algunas de sus obras podemos topar la citación «Quedad-vos aquí, en Bosnia». Valorosamente, la Bohoreta perdió a sus hijos en el Holocausto y ella propia murió enfuyéndose de los nazistas croatas. En Galerín que repose. Y ahora nos topamos en el punto de encuentro entre el este y el oeste o Maaraf. A la sierra vas a ver Basharsia, que es de un estilo más otomano, más osmanlí. Podéis verlo ahora en el ecrán. Y después, a la derecha, vas a ver Ferhatilla, que es la caleja de un estilo más austro-húngaro. Si solamente íbamos a trabar 2 estampas, os parecería que estábamos en 2 ciudades diferentes. Pero aquí es el punto de encuentro entre el Maaraf y el este como una metáfora de la convivencia. Y ahora, ¿cuál queda hoy en día? El Kal del que vos hablé antes fue destruido en el siglo XX y después restaurado y se hizo un museo, el Museo Judío del que vos hablé. De otra banda, ya casi no quedan personas que hablan el ladino en Sarai. Teníamos a Moritz, el de Saved by Language, que nos dejó la buena vida, Zichrono Libraja. Y hoy en día tenemos a Eli, que no se topa en la ciudad, está en vacanzas fina el cabo de julio. Erna, que malorosamente ya tiene 22, 23 años y ahora está muy jazina, y que no vamos a poder trabar un interview con ella. Y para escapar tenemos a Jackie. Jackie está ahora en una entrevista con nuestra cara amiga Andrea Jeftinovich. Y ya puede ser, después, vamos a topar un poquitico de tiempo para echar la show, inshallah.